Niños de familias con bajos ingresos económicos tienen más riesgo de ser obesos. Lo dice un informe recientemente publicado por la organización eFamily, que analiza la situación de 16 millones de niños en 8 países europeos. Lola, cuéntanos. Bueno, pues lo que dice es que los niños de familias desfavorecidas o de origen emigrante padecen más frecuentemente sobrepeso y obesidad que los más pobres. Y es que estos pequeños de la casa con menos recursos y en familias con una educación más baja toman o ingieren alimentos más calóricos y siguen dietas poco saludables. Para hablar de ello, de una buena nutrición, vamos a hablar con Rubén Bravo, que es portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad y especialista en nutrición. Rubén Bravo, buenos días y muchas gracias por atendernos en Punto de Enlace. Muy buenos días y muchas gracias a vosotros por la invitación, que siempre es un placer. Nada, bienvenido. Bueno, vamos a llenar la nevera, como dice Bon Bon Chip en la canción, de vegetales, de frutas de temporada sobre todo, ¿no? Eso es un buen comienzo para esta conversación que vamos a mantener. Pues sí, la verdad que frutas, verduras y algo que ha decrecido mucho, además el consumo en España, también las legumbres. Las legumbres son unas grandes olvidadas y para las familias desfavorecidas que tienen pocos ingresos, dado que pues es caro comer de una forma saludable, tal como están los precios, y es barato comer de forma insaludable, pero bueno, podemos buscar puntos intermedios y uno de ellos, por ejemplo, van a ser las legumbres. Bueno, pues de ello vamos a hablar. Ahí me gustaría comenzar hablando un poco de ese cambio que ha habido en nuestra sociedad en los últimos 40 años, cuando a un niño, si era gordito, pues tiene buena salud, está bien alimentado, y el que estaba flaquito era sinónimo de pachucho, de tener alguna enfermedad. Eso ha cambiado, sin duda. ¿Cuál es el peso ideal de un niño o de un adolescente? El peso ideal lo medimos por percentiles, sobre todo en la infancia, ¿no? Pero nosotros nos centramos más en los porcentajes de grasa, ¿no? El IMC, el índice de masa corporal, sobre todo ya cuando ya entramos en adolescentes, nos va a indicar principalmente, bueno, pues es peso, altura y edad, ¿no? Con esos tenemos unos parámetros que nos indica si puede estar en sobrepeso o obesidad. Pero, por ejemplo, un niño de constitución fuerte, que aunque no tenga grasa, estos parámetros lo pueden dar como un niño obeso, cuando es un niño de constitución fuerte o un niño que haga mucho deporte, ¿no? Entonces nos tenemos que fijar más en los porcentajes de grasa, en la falta de actividad, en la constitución del niño, más que valorar en muchos casos el índice de masa corporal, ¿no? Nosotros hemos traído esta información, nos ha interesado sobre todo porque, bueno, es un estudio en el que se ha analizado la situación de 16 millones de niños, en concreto en 8 países de toda la Unión Europea, por supuesto está incluida España, y bueno, el resultado es que se toman esos alimentos densos en energía, que son sobre todo, y me gustaría que habláramos de ellos, qué alimentos son y qué cantidad de ella deben tomar, porque tampoco es cuestión de quitarlo, ¿no? Las patatas, las harinas, los espaguetis que tanto les gustan a los niños. Nosotros tenemos que amoldar la alimentación a la actividad del niño. Hay niños que son más sedentarios, con lo cual necesitarán una alimentación con alimentos, digamos, menos energéticos, y hay niños que son muy activos y que sí que van a necesitar pues una alimentación más rica en estos alimentos ricos en hidratos de carbono, ¿no? Lo que sí que hay que evitar y reducir, salvo en momentos excepcionales, son alimentos que aportan muchísimas calorías, pero que no aportan nutrientes, ¿no? Estamos hablando de bebidas azucaradas, estamos hablando de zumos procesados, estamos hablando de bollería industrial, estamos hablando del exceso de mantequillas, del empanarlo y rebozarlo todo, ¿no? La pasta, el arroz, la patata en la alimentación de un niño tienen que ser alimentos fundamentales y que en unas cantidades adecuadas tienen que estar a diario, ¿no? Porque son niños que requieren de mucho gasto energético, también por la actividad física, pero por otro lado también porque están en época de crecimiento y la demanda de nutrientes por parte del cuerpo cuando se está en crecimiento es más alta que en un adulto que ya está estabilizado, ¿no? Rubén, siempre que se habla de estos temas está la incógnita. ¿Cuántas comidas
se deben hacer a lo largo del día? Pues un mínimo de 3 y nosotros recomendamos 5. Recomendamos 5 por muchos motivos, ¿no? Está claro que el desayuno, y ahí podemos ir al refrán español, ¿no? Comer como un rey, desayunar como un rey, sí. Comer como un príncipe y cenar como un mendigo, ¿no? Tenemos que seguir esto un poco. Hay muchos niños, y ahí están los datos, hay muchísimos estudios que en España lo están marcando. Los niños apenas desayunan, la gran mayoría salen con un vaso de leche, ¿no? Y bueno, pues tiene que ser al revés. En el desayuno hay que hacer un gran esfuerzo porque hagan un desayuno equilibrado, un desayuno completo que les aporte todos los nutrientes para todo, digamos, la primera parte del día, ¿no? Nosotros incluimos una media mañana y una merienda, porque son muchas horas sin ingerir nada, sin aportar nutrientes, y son fundamentales sobre todo a los niños que en este caso están en clase, tienen mucho desgaste de azúcar y necesitan pues tener nutrido, digamos, su intelecto, ¿no? El cerebro se mueve principalmente por azúcar, ¿no? Y luego la merienda, pues sobre todo en niños glotones, les va a ayudar a que no lleguen con muchísima hambre a la cena, que no devoren, que no coman con ansiedad, sino que sea una comida más, y a intentar una comida un poco más ligera que lo que pudiera ser el almuerzo, ¿no? Los niños pasan muchas horas en clase, como comentabas. Yo sé que a pesar de las alertas de todos estos informes, sí que en los colegios se ha hecho hincapié desde hace tiempo en controlar estos temas de la alimentación. Pues la verdad que cada vez más. Nosotros hemos evaluado varios colegios en la Comunidad de Madrid. Ya detrás de los menús hay nutricionistas, muchos están trabajando por retirar todo lo que son las máquinas expendedoras o por seleccionar bien los alimentos que van a estar ahí dentro. Incluso se hace llegar a los padres opciones de meriendas y cenas donde el colegio no puede controlar tanto, para que de alguna manera pues los niños tengan un desayuno y una comida, ¿no? Y una nutrición diaria equilibrada y un poco consonante a la alimentación que van a recibir en el colegio, por ejemplo, en el menú escolar, ¿no? Claro, Rubén, hay más conciencia, desde luego, en las familias, en la educación también, por lo que nos está contando, pero el problema es que hay familias con bajos recursos económicos también, y que desde luego ellos la cesta de la compra la llenan con productos que no son los más adecuados. Usted también ha apuntado los refrescos que no son de lo más saludable, contienen muchos azúcares que no son los buenos. Díganos cómo llenar esa cesta de la compra para familias con bajos recursos económicos o para emigrantes que tampoco tienen un poder adquisitivo alto y que tienen que dar de comer a sus hijos todos los días. Mira, para que coman bien, claro está. Para que coman equilibradamente. Nosotros hace un año hicimos justo con estas tendencias, todas estas noticias que con la crisis han ido apareciendo, hicimos 2 cestas de la compra, una saludable y otra no saludable, y lo que vimos es que con cabeza la cesta saludable iba a costar al mes unos 17 euros más, pero claro, había que conocer un poco y qué hacer, ¿no? La base de la alimentación tiene que ser la verdura y tiene que ser la fruta, y viendo ofertas, moviéndonos en compras semanales y en un par de grandes superficies, fruterías del barrio, podemos conseguir fruta a muy buen precio. Siempre de temporada, ¿verdad? Siempre de temporada. La fruta siempre tiene que ser de temporada, y por muchos motivos, ¿no? Tanto a nivel nutricional como también a niveles de sostenibilidad en la comunidad en la que uno viva, ¿no? Luego, por otro lado, la legumbre puede sustituir perfectamente a alimentos más calóricos como es la pasta y el arroz, que muchas veces se abusa de ellos, y la legumbre es mucho más nutritiva, aportan muchísimos más nutrientes, también aportan proteínas, y en precio es muy similar a estos otros alimentos básicos, ¿no? Luego el pan lo podemos cambiar por pan integral. ¿Por qué por pan integral? Porque los beneficios son muy altos. El precio es igual, es similar, pero vamos a aportar más nutrientes en forma de fibra, en forma de minerales, de vitaminas, en forma de reducir los niveles de colesterol. Todo esto nos lo aporta el tomar la decisión de coger un pan integral, ¿no? Uh-huh. Y luego la lista de las cestas o la cesta de la compra se suele encarecer mucho con los pescados y se suele encarecer mucho con las carnes. Entonces, bueno, tenemos que ir a carnes más baratas, como es el pollo, como es el pavo, y bueno, pues 1 o 2 veces por semana, dependiendo de lo que el bolsillo lo permita, pues sí que
acudir a cortes, aunque sean cortes económicos de ternera, ¿no? Está claro que los cortes económicos de ternera en su pieza entera pues no están tan ricos como los cortes más caros como el solomillo, pero podemos hacer carne picada, podemos hacer unas albóndigas, ¿no? Unos filetes rusos, unos guisos, y la carne va a estar perfectamente para comerla y nos va a aportar los mismos nutrientes que otros, digamos, que las opciones más caras, ¿no? Y luego el pescado está carísimo. Los pescados baratos no son muy recomendables, como es la panga, pero sí que es verdad que cuando acudimos al pescado acudimos por sus omegas 3, por sus grasas saludables, pero es que esas mismas grasas saludables las tenemos en otros productos que no son el pescado, como son los frutos secos, como son las nueces, como es el aceite de oliva. Entonces, si no podemos comer mucho pescado porque el bolsillo no nos lo permite, sí que podemos ir a otros aceites saludables que nos van a aportar nutrientes muy similares a los que va a aportar el pescado. Rubén, y otro asunto importante que pone de relieve este último informe es también la relación que hay entre sueño y peso. Sí, los estudios indican que las personas que no duermen bien tienen más tendencia, digamos, a padecer obesidad, ¿no? Uh-huh. Aquí, digamos, que confluyen dos factores. Lo primero, que por la noche se quema mucha grasa. Aunque estemos dormidos, nuestro metabolismo reduce mucho sus niveles de azúcar y el uso de energía principal es la grasa, ¿no? Entonces, las personas que no duermen bien no terminan bien de manejar esto, ¿no? Y luego, aquellas personas que no duermen bien, muchos de ellos padecen de ansiedad y muchos de ellos se levantan por la noche a hacer, digamos, comidas a la nevera o pequeños atracones, y ya además sumamos a que no comen tanto, que encima pues tienen ingestas nocturnas, ¿no? Ya. Uh-huh. Bueno, desde luego la vulnerabilidad de los niños en los medios de comunicación a los anuncios también. Hay que prescindir de los refrescos, de esas bebidas azucaradas que hay de 1000 marcas, de 1000 colores, lo vemos en los supermercados. Beber agua o beber zumos, ¿no? Naturales. Bueno, beber agua como hidratante principal y una vez al día se puede elegir un zumo natural. Sí que es verdad que teniendo ojo podemos comprar zumos ya preparados, porque a veces uno no tiene el tiempo o hacer el zumo es un poco más caro, ¿no? Pero bueno, se pueden ir a zumos preparados que no tienen azúcares añadidos, que son 100% naturales y que en todas las grandes superficies se encuentran, ¿no? Siempre hay que optar por el zumo natural, pero bueno, a veces para que se lleve a media mañana, al recreo, se lleve algo de porque no sea nuestro hijo que no le guste mucho la fruta, pero sí que tenemos Brick, que son zumos totalmente naturales y que no añaden azúcares ninguno, y que lo que vamos a encontrar es algo muy parecido, no igual, pero sí parecido a lo que vamos a poder hacer nosotros en casa. Sí, ese bombardeo que apuntaba Lola de los anuncios de publicidad también es un elemento que habría que regular y quizá un poquito más. Sí, la industria de alimentos en este sentido le damos un suspenso. Ya. Le damos un suspenso y bueno, sabemos que están cambiando las cosas, están retirando el aceite de palma, algo que se habla mucho la semana pasada. Sí, aquí también hemos tocado ese asunto en el programa recientemente. Pues el aceite de palma ya por fin, después de 13 años de lucha, incluso por parte de la OMS, ya se está empezando a regular y las marcas están tomando ya decisiones importantes, ¿no? Pero también el glutamato, que también está muy asociado a la obesidad. El glutamato monosódico, los estudios indican que crea adicción a los alimentos que lo llevan, y el problema es que los alimentos que lo llevan pues son todo patatas fritas, son chips, son en este caso más alimentos salados, ¿no? Y esto, y manejado con el azúcar, que yo creo que fue uno de los grandes temas de nutrición del año pasado, pues manejando estos tres factores mejoramos mucho, ¿no? Los productos del consumidor final en niños. ¿El glutamato qué es? ¿El glutamato sódico? El glutamato sódico, el glutamato monosódico se utiliza se asocia con el sexto paladar, con el umami, que es significa sabroso en japonés, y lo que aporta es ese efecto sabroso. Es un aminoácido, es ese no parar de comer. Cuando uno abre una bolsa de patatas fritas empieza y no para, o palomitas, o comida precocinada. Es un añadido. Es un aditivo. Es un aditivo. Y todo esto se sabe, están ahí los estudios. Claro, si yo quiero tener un adicto a mis alimentos, pues le añado esto, le añado aceite de palma y le añado azúcar, y ya está. Y al día siguiente van a volver a comprar dosis, ¿no? de
de alimento, ¿no? Bueno, lo ha apuntado usted y ya para terminar, pero sí me gustaría hacer también hincapié en ello, la actividad física en estos menores, importantísimo. ¿Cuánto y cuántas veces a la semana? Pues yo creo que es una de las cosas que yo tengo 40 años, los cumplo ahora dentro de poquito, y yo creo que es una de las cosas que ha cambiado mucho desde cuando yo era pequeño, estaba en la edad infantil, adolescente, estamos todo el día en la calle jugando. Y ahora se hace mucha más vida ahora en el hogar, y ahí yo creo que esa parte del sedentarismo es uno de los grandes culpables, digamos, de la obesidad infantil actual. A nosotros nos daban bocadillos de mantequilla con azúcar o pan con una tableta de chocolate dentro, pero claro, estábamos todo el día jugando con la bici al fútbol en la calle y bueno, y lo quemábamos de alguna manera y no había, los niveles de obesidad eran muy inferiores a los que tenemos ahora, ¿no? Entonces yo diría que la actividad diaria, pero no tiene por qué ser clases o una actividad física, digamos, regulada en gimnasio. Sí. Es jugar, es moverse, es regular mucho el consumo de televisión, de videoconsolas, de tablet y jugar, hacer partidos de fútbol, hacer una vida más activa, es principalmente a un niño lo que hay que inculcarle, ¿no? Y si por la zona que vivimos, a lo mejor en el centro de la ciudad, no tenemos parques cercas y demás, pues sí que tendremos que buscar una actividad que a nuestro hijo le guste, que sea compatible, que la elija a él, que no le suponga un problema ir o una obligación, sino que se lo pase bien, y sobre esto pues intentar la actividad física diaria, al menos 4 días por semana, ¿no? Bueno, pues está muy claro. Animamos a todas las familias a que lo pongan en práctica y esperamos que les haya ayudado esta conversación con Rubén Bravo, portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad y especialista en nutrición. Muchas gracias por acompañarnos en Punto de Enlace. Un saludo. Muchas gracias y buen fin de semana. Gracias. Igualmente.